el mapa circular del iris. Cuando hablamos del mapa circular del iris, tenemos que tomar en cuenta de que hay dos zonas prácticamente muy bien delimitadas, llamadas las zonas mayores por Teodoro Krieg, y estas son prácticamente la zona pupilar y la zona ciliar. Cuando estamos hablando de estas zonas, la zona pupilar está entre la misma pupila y el reborde del ángulo de Fuchs. Si nosotros miramos esta parte, es la que corresponde a toda esta área de aquí. Este sería el ángulo de Fuchs y por lo tanto esta área sería la zona pupilar. La estructura del tejido de esta zona es algo diferente a la zona ciliar, que ocupa la parte periférica sobrante, hasta la esclerótica, y habitualmente la zona pupilar y ciliar están claramente diferenciadas, pero en algunos casos esa delimitación es confusa, aunque se puede hacer de una forma aproximada. La zona pupilar suele estar pigmentada, mucho más que en el resto del iris. Esto ha hecho que muchos naturalistas la hayan atribuido a que es netamente a nivel de sistema digestivo. Sin embargo, lo importante es que cuando Neil Lichtenstein estaba consumiendo el arsénico, mediante una concentración para tratar un tratamiento en ese momento, él encontró que había un aumento en la coloración de la zona. Esa sustancia tiene una predisposición muy alta, como lo es el arsénico, para adherirse al sistema nervioso central. Por lo tanto, él y lo que fueron Jacques Guidon atribuyen a esa zona una localización nerviosa vegetativa central. Es muy importante entonces que nosotros miremos desde el verdadero sentido que tiene sobre, en este caso, un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central. A diferencia de la zona ciliar, la pupilar nos muestra que en lo que se denomina una capa basal del estroma, una capa generalmente más profunda y se manifiesta desde el collarete hasta la pupila, o sea, toda esta zona. Son fibras estriadas, casi siempre radiales, que en ciertos casos pueden presentar criptas. La zona de la corona del iris es más propensa a presentar lagunas y aunque menos también podemos encontrar muchas criptas. A veces resulta difícil averiguar si esas criptas pertenecen a la zona pupilar o a la corona o a la zona ciliar. En la zona pupilar, además, es la más móvil del iris. Por ello, si nosotros miramos un iris, podemos a veces encontrarnos que hay un ictus pupilar o un movimiento rítmico a nivel de la pupila. Esa zona pupilar suele ser muy pobres en signos que están presentes en el resto del iris, excepto en la pigmentación, que es mucho más intensa. Entonces, esta parte es supremamente importante que la tengamos muy en cuenta cuando miremos el iris, que es la parte quizás o la parte inicial que va o llamada la zona pupilar, que va desde la pupila hasta el ángulo de Fuchs. Por su tamaño, la zona pupilar ocupa 1/3 del iris y su proporción normal es 1/3 parte de la zona pupilar y las dos externas para la zona ciliar, como la corona del iris entre las dos.
Cuando la zona pupilar se dilata, se traduce iridológicamente como una dilatación a nivel del sistema digestivo, siendo frecuente en obesos y en personas con digestión lenta. Cuando la zona pupilar se contrae, suele indicar un sistema digestivo contraído con un exceso de tono nervioso vagal que valoraremos en relación con ese reborde pupilar en la zona del estómago, el esfínter y el grado de la miosis del paciente. Por su estructura, la estructura del iris en su mayor zona pupilar es de tipo estriado y radial, salvo en el iris, donde no es posible separar las dos zonas, puesto que la corona casi no se muestra. La densidad de la zona pupilar, en razón de su aspecto estriado, usualmente parece peor que la zona ciliar y es difícil hallar señales de lesión y luego trasladarlas al problema patológico de cada paciente. Por su coloración, ya hemos visto que puede estar muy hiperpigmentada, o sea, puede tener una heterocromía central. Ese exceso de pigmentación en esa zona ciliar no quiere decir absolutamente nada. Los casos de hiperpigmentación central se valoran de acuerdo al color del pigmento. Y por su circularidad, alude a la corona nerviosa autónoma. En casos en los que se puede ver que la zona pupilar presenta un estrechamiento o abombamiento importante en su trayectoria, idealmente circular, nos puede ayudar a encontrar prolapsos y zonas de estrechamiento. Dentro del sistema digestivo, siguiendo los mapas iridológicos clásicos, el prolapso de colon es un hallazgo que usualmente encontró Bernard Jensen en su rancho de salud en Escondido, California, y es uno de los signos que propuso como válido. Consiste en un estrechamiento por parte de la parte superior de la zona pupilar entre las 12 y las 2, que indica una debilidad del peritoneo que sostiene el colon, produciéndose un prolapso, una caída hacia abajo en la cavidad abdominal y con ello un tránsito intestinal más enlentecido. Cuando ya tenemos entonces que la zona pupilar prácticamente la podemos reconocer, aquí vemos la pupila, aquí vemos el reborde pupilar, vemos la zona pupilar y aquí vemos la zona ciliar y aquí el borde periférico a nivel del iris. Esto es un corte esquemático transversal del iris y vemos entonces en el tercio interno, tocando la pupila, se encuentra la zona pupilar y en los dos tercios externos la zona ciliar y entre las dos zonas está la corona del iris. Entonces, ¿qué es la corona del iris? La corona del iris o corona nerviosa autónoma está formada por el círculo de arterias y venas que rodean a la pupila, situando usualmente a un tercio de la pupila y a 2/3 del reborde de la esclerótica. En anatomía, la corona recibe el nombre del ángulo de Fuchs. Muchos iridólogos, especialmente los franceses, denominan a la corona nerviosa autónoma un collarete y a ese término, pues realmente cada vez más se lo está utilizando en mayor proporción. Existen diversos criterios para valorar la perfección de una corona. Primero, por su singularidad. Una corona nerviosa regularmente situada con ligeras ondulaciones hace pensar en un sistema simpático equilibrado. Cuando pierde su circularidad, podemos pensar en la presencia de una disarmonía vegetativa, denominada
distonías, que se traducen clínicamente como alteraciones de la conducción nerviosa vegetativa de tipo simpático, especialmente en los diferentes órganos del sistema corporal. Ya hemos visto cómo el sistema simpático, cuando está aumentado, vamos a tener entonces una midriasis, y esta midriasis está conectada directamente con un sistema digestivo lento. O sea que vamos a tener estreñimiento. Ahora, por su relieve, tenemos entonces una zona que presenta una protuberancia mayor, una protuberancia que tiene que ver con relación al tejido circundante, a pesar de que nos encontramos ante un aumento del tono nervioso simpático. Tendremos que valorar el signo de relación del estado de la pupila, los movimientos a la luz y si hay miosis o midriasis. Por su coloración, usualmente la corona es una zona de acumulación de pigmentos, y en muchos casos es la parte más pigmentada de todo el iris. El tipo de pigmento acumulado nos puede dar una clave sobre la orientación de esa disfunción simpática regida por la acumulación de toxinas en el organismo. Por las distonías, en algunas ocasiones la corona nerviosa sobresale más de la zona determinada, indicando un estado de excitabilidad simpática localizada en la zona o área del cuerpo. En otras ocasiones, desde la corona nerviosa parten prolongaciones que se dirigen hacia afuera y que abarcan un sector determinado. Las distonías se valoran también con la relación a la circularidad de la corona del iris, como se ha mencionado anteriormente. La zona ciliar. Cuando ya hablamos de la zona ciliar, entonces tenemos que entrar a valorar la zona ciliar en sí. Pues realmente está constituida por una zona o por una suma de zonas circulares concéntricas que se expresan en relación con algo diferente. A nivel general, sabemos que cuanto más interna es la señal en el iris, cuanto más cerca está la corona. Las alteraciones o el desequilibrio tienen una raíz mucho más profunda. Las señales localizadas más hacia la zona externa, más cerca de la piel, pueden presentar ocasionalmente eliminaciones hacia el exterior de muy diversas formas. En el extremo periférico de la zona ciliar, en la zona de la piel, está usualmente más oscuro que la zona inmediatamente más interna, siendo considerado por las anatomistas como un hecho normal. Parece deberse a una pigmentación parcial de la franja del iris más periférica y que forma el reborde de la esclerótica. Las características especiales de cada uno de los anillos que componen se explican en la siguiente forma. Cuando vemos la zona pupilar, lo primero que tenemos que mirar es el reborde pupilar. El reborde pupilar es la formación que observamos solamente en algunos iris, que se corresponde a la parte llamada la retina ciega, que llega al borde del iris y lo recubre moderadamente por su extremo interior, haciendo una protuberancia sobre la luz de la pupila. En esta zona se pueden encontrar pequeños aglomerados de tejido correspondiente a restos de la membrana pupilar, que es el estado embrionario que cubría toda la pupila. Aún así, la estructura general de ese reborde pupilar no suele ser uniforme, apareciendo y desapareciendo por zonas. Además, su superficie es irregular y la forma, en muchas ocasiones, con pequeños nodulitos,
separados moderadamente entre sí, y la importancia de ese reborde pupilar se debe a que la capa presenta una relación nerviosa directa con las estructuras superiores del cerebro, y por ello representa un grado de flujo general nervioso del individuo. En los iris de color marrón oscuro pueden ser difíciles de observar este tipo de estado de normalidad, y se presenta en una forma ligera en algunas zonas en la periferia pupilar. Entonces, podemos ver que ese reborde a nivel de la pupila que nosotros observamos en este caso acá, nos está indicando si hay un color, si la coloración es rojiza, nos está indicando que hay una hipertonía vegetativa, y resulta especialmente observable en iris de color azul, en lo que muchos autores de la escuela alemana denominan un anillo de neurastenia. Suele expresar el estado del tono vagal, presentándose en personas usualmente hipocondríacas, temerosas de padecer cualquier tipo de enfermedad, pero que en razón de su exceso de tono vegetativo se autoprovocan inconscientemente dolores de tipo espástico y síntomas similares. Cuando hay una coloración marrón, es difícil valorar el color real del anillo, pero usualmente es de color marrón oscuro. Esto sería la configuración usual también cuando encontramos violáceo o negruzco en los iris azules. Y cuando hay una coloración negruzca, nos está indicando el estado de la hipotonía, especialmente parasimpática vagal, y es quizás la que puede ser interpretada con mayor tipo de confusiones, ya que en ocasiones no se corresponde con la clínica o la realidad clínica del paciente. Aquí en la zona pupilar, entonces, vamos a tener el anillo a nivel taquigráfico. Se trata de una especie de anillo de arco nervioso que divide la zona gástrica del estómago, muy frecuente en casos de un estómago irritable, se observa en escasas ocasiones. Y el reborde pupilar, que lo tenemos acá, cuando es hipertrófico, en ocasiones ese reborde abarca todo el círculo pupilar, y si es rojizo, nos estará indicando un exceso del tono nervioso parasimpático, y si está oscurecido en exceso es crónico e incluso insuficiente. El anillo de neurastenia. El anillo de neurastenia en el reborde pupilar es rojizo, usualmente con hipertonía del anillo del estómago y de la corona simpática. Nos está indicando una tendencia a la hipocondríaca, como ya lo hablamos, y es sinónimo de enfermedades mentales hipertónicas con exceso de la función. Como es el caso de la ansiedad, la angustia, la somatización psíquicas, es muy fácil observar en los iris azules, pero no en los más pigmentados. La coloración rojiza se pigmenta en cierta forma con el color básico a nivel del iris. En caso ilustrativo, en un paciente joven se presenta este signo y se queja de frecuentes dolores abdominales. Descontento con la calificación nerviosa de su enfermedad, puede acudir a un especialista, quien le podría diagnosticar tranquilamente una apendicitis crónica y podría llegar a estar a las puertas de una cirugía. Si el paciente puede entonces, después de una intervención, mantener los mismos problemas que tenía antes, quiere decir de que no tenía nada que hacer la cirugía, porque el problema estaba en otra parte completamente.
Y el anillo a nivel llamado de azúcar toma su nombre de una denominación que Joseph Dick expone en un borde pupilar en el cual se presenta una granulación recordando unos granos de azúcar. Esa imagen sería como una copa de un cóctel, como cuando se le echa a la copa la sal para tomarse el margarita, y en la cual ese anillo de azúcar nos puede indicar un problema metabólico de glucosa y convendría realizar los análisis oportunos para poder determinarlo, ya que el signo iridológico nos está indicando una tendencia y no una certeza con todos los signos que aparecen a nivel del iris. En el anillo del estómago, inmediatamente por fuera del reborde pupilar, vamos a encontrar la zona correspondiente al estómago, que es además la que ocupa el músculo del esfínter a nivel pupilar. Lo que observamos en ese estado de la infiltración o del tono que se presenta ese músculo y su importancia se habrá de valorar cuando se tenga la relación al grado de la miosis o sea la contracción pupilar de la pupila. El músculo del esfínter tiene una inervación a nivel parasimpática, es decir, que cuando predomina el tono nervioso parasimpático, ese tono vagal se produce con una miosis o contracción a nivel de la pupila. Entonces, hagamos énfasis. Cuando hablamos de la midriasis, estamos hablando de una acción netamente simpático-tónica, y cuando estamos hablando de una miosis, estamos hablando de una acción parasimpático-tónica. El estómago está regido entonces por el sistema parasimpático, y de hecho, en una cirugía en la cual se hacen secciones, tipo Billroth, de los nervios a nivel parasimpáticos en diversas ramas del nervio vago para disminuir la secreción de los jugos gástricos y duodenales, al valorar el tono parasimpático también estamos valorando indirectamente el tono nervioso estomacal, y por esta razón cuando observamos una zona del estómago sobresaliente, clara o pigmentada, podemos sospechar un exceso agudo o crónico de la inervación vagal del estómago. Cuando tenemos un anillo claro y limpio, puede estar más o menos claro, pero también hay que destacar su contorno respecto al segundo anillo, que es el intestinal, que nos está indicando el grado de irritabilidad nerviosa de carácter agudo, y se trata de otro signo muy claro que puede producir fenómenos con exceso a nivel de hiperfunción a nivel del estómago, como una pirosis, una sensación de quemazón en el estómago, las regurgitaciones ácidas, gastritis ligeras, como también una tendencia a los padecimientos de tipo agudo. Aquí tenemos en esta diapositiva un paciente de 73 años, el reborde pupilar es rojizo e intermitente alrededor de la margen de la pupila. Entonces estamos observando completamente toda esta zona, ¿cierto? Y vemos todo esto es lo que estamos en este momentico mirando completamente. Entonces vemos una marca hipertónica en el anillo del estómago. Aquí la encontramos, la marca hipertónica, ¿cierto? Y esta es una persona en la cual tiene un grado de arterioesclerosis, pero con muy buena salud a nivel generalizada. ¿Por qué? Porque encontramos que es un iris que a la hora de la verdad no tiene mayores marcas. Y aunque está muy borrada la imagen completamente de la trama del iris, nos está mostrando de que hay
una muy buena calidad general a nivel de ese tejido del iris. Aquí encontramos un hombre de 27 años con un iris derecho de profesión maestro que presenta dolores abdominales muy fuertes. Vemos que este paciente presenta un aumento de anillos de estrés y vemos también que a nivel del estómago, primero que todo, tiene una tendencia hacia la simpaticotonía porque tiene una midriasis y podemos empezar a mirar que hay un aumento del tamaño y de la coloración del esfínter de la pupila. Por lo tanto, si nos vamos a ver a lo que ya hemos empezado a trabajar, este paciente puede tener un proceso de tipo ansioso. Es un paciente que está en simpaticotonía, o sea que tiene su actividad a nivel simpática aumentada. ¿Quiénes son las que mantienen esa actividad simpática aumentada? Las catecolaminas, o sea que tiene la adrenalina y la noradrenalina en plena actividad. Esto realmente es un paciente que puede ir tranquilamente o presentar manifestaciones abdominales fuertes, puede presentar dolores muy fuertes y como es un paciente que es muy nervioso, pues y con una personalidad ansiosa, pues puede llegar a que le hagan un diagnóstico mal valorado y por lo tanto terminar en una intervención quirúrgica. Lo importante entonces es que nosotros podamos analizar de una manera adecuada cada una de las partes que corresponden al proceso en el cual estamos viendo. Cuando hablamos ya del anillo del estómago, estamos hablando inmediatamente por fuera del reborde pupilar y vamos a encontrar entonces el anillo correspondiente al estómago. Entonces aquí vemos en el anillo del estómago vamos a encontrar un área tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo al que también vamos a denominar el mapa de la zona digestiva. Lo que observamos en este estado de infiltración va a ser también el tono que presenta ese músculo. Vamos a encontrar entonces una tendencia o una relación hacia el grado de miosis, o sea, la contracción de la pupila, y el músculo del esfínter va a tener una inervación parasimpática, es decir, que predomina el tono nervioso parasimpático y por eso entonces tiene una miosis. Ese anillo claro y limpio, pues lógicamente cuando está pálido nos suele indicar entonces un estado subagudo o de enfermedad. Un estado agudo se ha prolongado durante mucho tiempo y se observan cambios en la coloración y se puede volver más sucio. Una gastritis aguda de repetición con molestias gástricas puede estar incluida en este tipo de síntomas que serían los más frecuentes. Cuando el anillo claro está muy sucio, entonces vamos a encontrar los síntomas de una gastritis hipoclorhídrica. Es muy importante que tengamos en cuenta de que las gastritis no solamente van a ser hiperclorhídricas, o sea, una gastritis hiperclorhídrica es cuando hay aumento en la cantidad de ácido clorhídrico y muchas veces hemos pensado siempre que es la gastritis más severa en el organismo, pero quizás cuando analizamos las cosas adecuadamente nos vamos a encontrar de que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es el ácido clorhídrico el encargado de abrir el esfínter a nivel del píloro. Entonces, si el ácido clorhídrico abre el esfínter del píloro, cuando llega a aumentar el nivel del ácido clorhídrico,
inmediatamente se vacía el estómago a nivel del duodeno, y al existir ese vaciamiento a nivel del estómago, pues lógicamente que va a liberar completamente el contenido de jugos gástricos que se encuentran en el estómago, y lógicamente que esto va a permitir el descanso a nivel del estómago. Sin embargo, si nosotros miramos lo que puede hacer una gastritis hipoclorhídrica, hipo quiere decir bajo, o sea que bajo nivel de ácido clorhídrico, el estómago va a permanecer durante más tiempo sometido a la irritación crónica de ese ácido, aunque no sea muy alto, pero también va a producir un efecto a nivel de las células del estómago, y esto también predispone a otra situación, y es que hay bacterias que pueden vivir a un pH bajo en el estómago, como es el caso del Helicobacter pylori, que es capaz de vivir a un pH de 4 a 5, y es el encargado de comer las células muertas. Entonces él va a estar en su salsa, en ese campo en el estómago, y puede entonces producir niveles de intoxicación. Pero muchas veces cuando nosotros tomamos una muestra y encontramos el Helicobacter pylori, lo primero que hacemos es un diagnóstico de cáncer, porque supuestamente es el causante del cáncer. Yo no lo llamo el causante del cáncer, sino simplemente es como decir una medición. Cuando él está presente, quiere decir que hay un aumento de la inflamación a nivel del estómago, y por lo tanto hay que mirar qué está pasando en ese sistema digestivo. Por lo general, lo que necesitamos es aumentar el pH a nivel del estómago para poder que se vacíe y elimine la cantidad de contenido. Cuando encontramos este tipo de procesos, lo primero que nos tenemos que pensar en el paciente, que es un paciente que no se está alimentando correctamente, que no está masticando bien los alimentos, y por lo tanto, entonces, al no masticar bien los alimentos, no permite que haya una unión de sustrato con las enzimas en la suficientemente grado de unión que permita que cuando esa unión de sustrato con la enzima, que en este caso sería la pepsina, cuando llegue los aminoácidos, cuando llegue la proteína a nivel del estómago y no está en perfecta unión completamente con la enzima, pues lógicamente que no se van a poder liberar los aminoácidos de una forma efectiva, porque ahí vamos a tener el pepsinógeno que activa la pepsina. Esto inmediatamente pues permite que no haya un estado de acidez supremamente grande, y esto tiene que permitir primero que todo aumentar el ácido clorhídrico. Entonces va a haber un aumento de la gastrina. El aumento de la gastrina va a producir este proceso, y tenemos una cantidad de hormonas adicionales que se van a estar presentando en este proceso, produciendo irritación a nivel del estómago. El anillo más oscuro de la zona intestinal nos está indicando el estado de potencial de la gastritis a nivel crónica, y que se puede encontrar en variantes cuando está sobreelevada la zona del estómago, o sea que tenemos una gastritis crónica, y cuando hay una hiperclorhidria. Si la zona del estómago en el esfínter no se encuentra sobreelevada, con una gastritis crónica hipoclorhídrica, entonces es más severo y más dañina. Las lesiones a nivel de la mucosa del estómago. Jensen expone acertadamente que hay un signo de infiltración
y lo que es la cronificación de la mucosa del estómago. El anillo del estómago se puede dividir en dos, siendo la parte interna la más cercana a la pupila y la correspondiente a la mucosa a nivel del estómago, y la mitad externa la que corresponde con la musculatura estomacal. Entonces podemos deducir que hay una lesión en la mucosa del estómago cuando en la zona del estómago crónica se observa una acumulación a nivel de pigmento suficientemente importante en su parte más próxima a la pupila, y aparece un pequeño aro pigmentario de bordes mal definidos que cubre la parte más interna del anillo del estómago y la mucosa del estómago para infiltrar los residuos toxémicos productos de una expresión significativa en el sitio. Y de acuerdo con la localización en donde están cada uno de los signos, podemos pensar que está en una curvatura menor, en el fundus, en la curvatura mayor, y podemos ver que el píloro está marcado en el iris derecho, más no en el izquierdo. En el izquierdo vamos a encontrar el cardias, la curvatura menor, que la vamos a encontrar también en el derecho, y la curvatura mayor también la vamos a encontrar en ambos, en el derecho y en el izquierdo. La diferencia entonces va a ser que en el derecho nos vamos a encontrar el píloro y en el izquierdo nos vamos a encontrar el cardias. La zona intestinal es la tercera gran zona circular, y esa es la que conocemos entonces, que está situada por fuera del anillo del estómago e inmediatamente por dentro del collarete o de la corona nerviosa autónoma, dentro de la zona pupilar. Esta zona intestinal tiene una estructura estriada similar al anillo del estómago, aunque en ocasiones también podemos encontrar una densidad más laxa. Ese primer anillo lo podemos encontrar separado de la zona gástrica de la intestinal, y su comparación va a resultar un poquito difícil. En raras ocasiones podemos distinguir una zona gástrica contraída o dilatada, pero muy a menudo esto se observa en zonas intestinales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es una zona intestinal la que se ensancha o se contrae, sino que es la corona del iris y toda la zona ciliar a modo de telón superior la que permite una mayor o menor visibilidad de la capa inferior o basal del estroma del iris. Cuando hablamos entonces de la relación a la corona del iris con la zona intestinal, ha de alcanzar en su borde periférico un círculo imaginario situado en una tercera parte de la distancia de la pupila y 2/3 partes del extremo periférico del iris. Cualquier dilatación o con respecto a esta norma será una indicación de dilatación intestinal, y cualquier contracción se corresponderá a una contracción intestinal, aunque se debe tener en cuenta la salvedad del tamaño de la pupila. En raros casos se aprecian zonas intestinales algo estrechas debido a una enorme midriasis, o sea, la dilatación de la pupila, y en otras algo amplias porque vamos a encontrar una pupila contraída. De ser así, habremos de valorar la dilatación y la contracción intestinal en función a ese factor perturbador en el tamaño de la pupila que nos está indicando inequívocamente el tono neurovegetativo del individuo. En algunos signos de la zona intestinal ya los hemos visto. Sin embargo, es muy importante mirar, por ejemplo, en este caso, en una paciente de 39 años, una mujer, en un iris derecho, tiene esta paciente llega por presentar una digestión difícil,
algo de estreñimiento, un síndrome depresivo moderado. En el iris vamos a notar que hay un aumento del tono a nivel del anillo que corresponde a la pupila. Está hipertónico, manchado. Vamos a tener sus características a nivel redondas. No solamente vamos a tener estas características, sino que también, si ustedes miran, no es completamente redondo. Entonces tiene su cierta alteración a nivel de la forma. Eso lo vamos a ver mucho después, pero por ahora tengamos en cuenta que también aquí vamos a tener que mirar esa parte, no solamente si la pupila está dilatada y contraída, o sea que haga esa contracción y dilatación que lo conocemos como, por ejemplo, que hay una pupila que se dilata y se contrae, y si son iguales, son anisocóricas. Isocóricas, perdón. Aniso cuando no lo están. Cuando vemos entonces esta zona, nos vamos a encontrar aquí la zona digestiva. Entonces vamos a encontrar que el estómago va a estar afectado en este paciente. Aquí vemos en esta fotografía de una gastritis crónica, vemos el estómago también bien afectado en un paciente de 34 años con signos de gastritis crónica. La tonalidad está más clara a nivel de la zona del estómago, que nos está indicando entonces un déficit de función y una gastritis aquílica. O sea que aquí vemos una lesión. Este paciente además tiene otros síntomas que luego lo vamos a ver. Es un iris en margarita, pero lo vamos a ver después más de lleno. Aquí vemos otra paciente que tiene un diagnóstico de psoriasis. Vemos entonces un estreñimiento pertinaz. La paciente va cada 10 días a hacer del cuerpo. Podemos observar una zona digestiva bastante dilatada, por lo tanto vemos que hay una midriasis y podemos ver también un estómago bastante con bastantes signos a su alrededor, y vemos lesiones muy marcadas también en la zona al margen de la pupila y también en la zona que corresponde al ángulo de Fuchs. Aquí en este paciente encontramos úlceras a nivel del estómago. Vamos a encontrar entonces una hemorragia a nivel digestiva reciente, que fue lo que obligó a este paciente a entrar a la clínica, y tenemos entonces una coloración marrón aumentada. Quiere decir entonces que tenemos funciones a nivel hepáticas y presenta muchos signos a nivel pigmentados, un color amarillo ocre, lo alcanzamos a ver en toda la zona. Se trata entonces con mucho material toxímico en ese paciente. Aquí vemos en este paciente de 40 años, varón, con una zona digestiva dilatada, paciente sin patología de interés, o sea, solamente lo aquejan lo que ustedes ya pueden ver, tiene una midriasis, por lo tanto no va del cuerpo con frecuencia, sino una digestión muy lenta. En esto nos está indicando entonces también una tendencia espástica importante. Aquí en la otra diapositiva podemos ver un paciente de 31 años, varón, con antecedentes de neurosis, quistes múltiples de tipo benigno, angioma en la espalda, dolor de cabeza,
frecuente prostatitis que se agrava con el sistema nervioso. Vamos a encontrar una zona digestiva dilatada. Ustedes pueden ver el anillo a nivel del estómago bastante dilatado. Esto nos está mostrando entonces que el paciente va a tener un proceso también a nivel de sistema nervioso central. Cuando encontramos lo que llaman algunos de los autores la corona con divertículos, aunque no necesariamente necesita o significa un divertículo intestinal, sí nos está indicando que hay una laxitud en la pared intestinal, y esto pues realmente es algo importante. Los signos a nivel de divertículos entonces nos está diciendo que hay signos irídicos que van en una zona muy frontera entre la zona pupilar y la ciliar. De esa estructura usualmente es algo diferente. En el borde periférico suele distinguirse dos grandes tipos de signos: los pigmentos y los de insuficiencia o lagunas. Al observar, podríamos dar la impresión de que una gran parte de esas lagunas observables van a nacer en la corona del iris. En ciertos casos podemos empezar a entender que numerosas lagunas acumuladas en la zona interna de esa corona no es fácil de averiguar si se trata de una zona interna, central o externa. Las señales que en un signo de debilidad inherente nos están indicando que están asociadas con una dilatación de la zona intestinal, una debilidad a nivel de las paredes del tubo digestivo, especialmente en el tejido conjuntivo y muscular, con tendencia hacia los divertículos intestinales. Este es un signo que Bernard Jensen ha propuesto o presentado con cautela para que lo utilicemos adecuadamente con el signo de diverticulosis, pero no nos está señalando una posible alteración actual o futura. Lo único que nos está indicando es que hay una debilidad en la pared, en su expresión clínica, que va a depender de cada individuo. Así, cuando nosotros miramos la forma del divertículo como nos lo están presentando, tenemos entonces que pensar que habrá una tendencia hacia un tránsito intestinal enlentecido, o bien por defecto a una secreción que nos está diciendo que los jugos intestinales, mientras que podrían manifestarse como problema en otros pacientes en donde podemos encontrar que haya otra función distinta, nos vamos a encontrar procesos parecidos. Ya vimos el anterior, lo que era el iris margarita, que lo podemos ver acá. Se denomina así porque tiene una tendencia a la debilidad a nivel de tejido conjuntivo. Se presentan numerosas lagunas que nacen en la corona del iris y se dispone como si se tratara de unos pétalos de una margarita. Ese iris margarita podría decirse que supone la continuación evolutiva de un signo de divertículos, y esa diferencia de esto, sin embargo, estriba en que las lagunas están dispuestas fuera de la corona, aunque puedan nacer en la zona intestinal. El iris margarita también nos está indicando una tendencia a la debilidad de la pared intestinal, pero al tratarse de un tipo iridiológico especial, conviene observarlo en una función de diátesis funcional. Esto es muy importante porque muchas veces nos podemos encontrar este tipo de iris en un paciente que jamás le hemos visto el iris, y no sabemos si esa lesión o esta característica del iris viene desde el mismo momento del nacimiento. Si viene desde el mismo momento del nacimiento, no podemos hablar de la enfermedad, sino que tenemos que hablar
de predisposición hacia la enfermedad. Entonces, no debemos hacer un diagnóstico a priori diciendo que este paciente prácticamente pues está llevado, que ya se va a ir de este plano, porque no es cierto. O sea, es un paciente que puede vivir muchos años si mantiene un control de vida adecuado, si mantiene una dieta adecuada y si se sabe cuidar. Lógicamente que si se llega a enfermar, pues lógicamente que va a tener enfermedades más fuertes que otra persona que tenga un iris completamente bien formado, que su trama sea pareja, porque es un paciente que si se enferma, rápidamente sale de su proceso. Este es un paciente que cuando se enferma es muy difícil la curación efectiva y que termine con todo un proceso de mejoría a gran escala. Cuando entonces, cuando estamos hablando de todo esto, tenemos que también entonces hablar de lo que conocemos como aquí teníamos el iris margarita, la zona de la corona. La zona de la corona, pues lógicamente que tiene que ver con el collarete o corona nerviosa autónoma. Cuando hablamos de la corona nerviosa autónoma, también llamada collarete por su similitud hipotético a un collar que rodea a la zona pupilar, se denomina en anatomía el ángulo de Fuchs. De hecho, en esta zona, la superficie del iris forma un ángulo obtuso entre la zona pupilar y la ciliar. El collarete está situado aproximadamente en la normalidad entre el primero y segundo tercio de la estructura del iris, dividiendo las dos grandes zonas de diagnóstico y suele estar sobrelevantado con respecto a los tejidos adyacentes. Como ya hemos mirado que la corona es la expresión visible del círculo arterial menor del iris, la forma en que su periferia predominante, las fibras radiales, muestran que su interior, la trama del iris, va a presentar una estructura más circular o bien la forma a nivel de la red de tejidos. Además de la estructura de la corona del iris, es muy sensible a las alteraciones del flujo nervioso vegetativo y esto hasta cierto punto nos da un estado nos da el estado de equilibrio de ese sistema. El motivo es justo que la localización de la frontera entre la actividad nerviosa simpática que está expresada sobre las fibras radiales del músculo dilatador del iris, que está situado en la zona más profunda de la zona ciliar, y la actividad parasimpática que cubre el área pupilar y que está más específicamente en la zona del estómago donde se localiza el músculo del esfínter, la cual provoca contracciones a nivel de la pupila y de esa manera cualquier desequilibrio o alteración del balance en una inervación de ambos músculos va a provocar ineludiblemente una alteración de la forma, tamaño y localización de la corona nerviosa autónoma. Desde el punto de vista naturista y siguiendo las opiniones de Jensen, la corona nerviosa autónoma va a representar un nexo de unión o de relación entre el estado del sistema digestivo y el resto del cuerpo, representado en la zona periférica como la corona nerviosa. Así, en los autores van a establecer que el signo del famoso prolapso del colon transverso está relacionado con la zona cerebral y cerebelosa localizada en la zona ciliar adyacente, y hay diversos criterios que se tienen que tener en cuenta cuando se hace una valoración de su estado. Lo primero que hay que pensar es cuando hay dilatación y contracción. En primer paso, un gran signo que se debe valorar en la corona nerviosa, su diagnóstico es más bien
y puede resumirse en todo lo que es la corona, que no se sitúe aproximadamente a 1/3 de la distancia entre la pupila y la zona periférica. Puede tenerse en cuenta de cara al diagnóstico que hay que considerar que hay un estado de la pupila que tiene una importancia capital sobre la localización a nivel del collarete, de forma que la pupila excesivamente dilatada o contraída modificará necesariamente esa relación de 1/3, y tengamos en cuenta que cuando la valoración del collarete se hará en función de que la pupila tenga un grado normal de dilatación. Si nosotros miramos esto, entonces cuando hay una corona dilatada, la zona pupilar es más ancha de lo normal, situándose la corona de un modo más periférico. Nos está indicando un estado de hipotonía parasimpática o hipertonía parasimpática. Si bien su traducción también se hará a nivel digestivo, una zona digestiva dilatada. El grado de hipertonía simpática se valora en relación a los criterios que se exponen más adelante. La corona contraída, la contracción de la corona nos está indicando usualmente un estrechamiento de la zona digestiva o una disminución del tono simpático. Las fibras del sistema del músculo dilatador están relajadas y permanecen en un desplazamiento hacia el interior del collarete, y su interpretación, al igual que en los casos anteriores, estará en relación con los criterios que se exponen seguidamente con el estado de la zona digestiva. Cuando tenemos un grado de circularidad, la zona nerviosa nunca va a presentar la forma de un círculo perfecto, sino más bien en forma como hacia adentro o hacia afuera, y esa zona pupilar hacia la zona ciliar. De esta forma se admite como es normal un cierto grado de indentación, es decir, que es muy difícil valorar sobre el papel donde se encuentra el límite de la normalidad con la anormalidad, y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta siempre y no nos vamos a equivocar con la experiencia clínica. Sin embargo, a nivel general debemos considerar como normales aquellas indentaciones que no sobrepasan por el interior de la zona intestinal y por el exterior de la zona humoral o neurohormonal, las zonas adyacentes a la corona del iris por ambos lados. La indentación interna nos está indicando una disminución a nivel del tono, a nivel vegetativo simpático, y un aumento del tono parasimpático en la zona afectada, localizada en el área ciliar, aunque también puede indicar un estado de espasmo, de contracción o estrechez de la zona intestinal representada en la zona pupilar. La indentación externa nos está indicando justo lo contrario de las anteriores, es decir, un aumento del tono vegetativo simpático en las áreas presentadas en la zona ciliar sobre la que se proyecta, y a menudo menor grado con lo anterior. Cierta dilatación de la zona intestinal corresponde con bastante frecuencia a las indentaciones externas. Se prolongan en la zona ciliar con las zonas radiales protuberantes que, sin deformar más la corona del iris, pueden llegar hasta la zona linfática y, en casos extremos, hasta el borde periférico del iris. Encontrar este signo en el curso de la exploración va a reforzar la sospecha de una distonía a nivel vegetativa con un exceso de tono en la zona representada. Y el grado de descentramiento en la cual la pupila se va a presentar en una localización completamente desviada hacia la parte nasal o superior del iris. La corona nerviosa, si bien en menor grado también presenta una desviación hacia la zona nasal o superior, independientemente de la corona del iris,
sea más o menos circular. En algunos casos la corona nerviosa parece desplazada a su lugar hacia la zona superior o inferior o lateral. A un nivel muy general podría decirse que los grandes descentramientos pupilares traducen una alteración nerviosa general, especialmente de tipo vegetativo. Curiosamente, en muchas ocasiones ese descentramiento de la corona se complementa con un descentramiento de la pupila, lo cual nos da entonces dos signos en favor de una presencia de una alteración nerviosa de tipo a nivel neurótico. Cuando tenemos grados de sobreelevación, la corona normal va a estar moderadamente sobreelevada sobre las estructuras adyacentes, formando un relieve y siendo visible en toda su circularidad. Existen, sin embargo, las diferentes desviaciones sobre esa corona. La corona borrada, total o parcialmente, el reborde del collarete es menor de lo usual, pudiendo no ser perceptible en alguna parte de su borde. En general, una hipotonía del collarete nos estará indicando una hipotonía simpática, una falta de tono vegetativo general, con debilidad de las reacciones corporales de la defensa, y esto se observa en ciertos iris pigmentarios, hematógenos, en menor grado en algunos iris azules o fibrilares linfáticos, siendo difíciles de hacer la separación neta entre la zona pupilar y la zona ciliar. El signo se deberá corroborar con una exploración del relieve de la pupila realizada con una lupa de pocos aumentos o con una iluminación lateral que en muchos casos se corresponde a un aislamiento de relieve, de modo que el ángulo formado por la corona quede más aplanado y casi abolido de algunos casos. La corona hipertrófica sobrelevantada en su totalidad, el reborde de la corona va a estar exagerado, creándose un cordón o cinta claramente visible que se llama la atención por una separación neta entre la zona pupilar y la ciliar. En ocasiones ese cordón se desdobla y se toma una trayectoria radial, invadiendo claramente la zona ciliar, y en este signo que tenemos que comentar hay una indectación externa a nivel de la corona. En tales casos, los reflejos neurovegetativos suelen estar exagerados, indicando una hipertonía del sistema simpático con tendencia a los padecimientos por un exceso a nivel de función, como espasmos, eliminaciones catarrales, dolores nerviosos, y cuando hay un cordoncillo de la corona desdoblado, este signo tiene mayor importancia, pero nos está indicando la misma tendencia. Distonías parciales. Tanto en el caso de una hipotonía como el caso de una hipertonía, nos podemos encontrar con que la corona del iris no presenta una disposición uniforme, estando borrada en un lugar y quizás excesivamente hipertrófica en otro. En principio, es un signo de peor pronóstico que los anteriores, ya que suelen indicar una alteración general del balance neurovegetativo, una inestabilidad nerviosa que se traduce tanto en el aspecto físico como en el psíquico. Lo que se observa con mayor frecuencia son las distonías hipertróficas de la corona, o sea, con tendencia a un exceso de tono localizado. La integridad de la corona, excepto en el caso de una notable hipotonía o corona borrada, usualmente puede hacerse en una distinción clara de la zona de la corona en relación con las estructuras adyacentes. Además de ello, independientemente de la disposición, indectación y sobreelevación que son potenciales en la estructura, la valoración de la integridad de la corona nerviosa autónoma es de bastante importancia, y en especial si sabemos relacionarla con la presencia de otros signos asociados. La corona del iris puede encontrarse partida en algunas zonas por la presencia de signos tanto como lagunas, rayos solares u otros, y este signo nos da una idea del grado de afectación en que ese signo añadido
está provocando. De esa manera, si un rayo solar rompe la corona, su importancia diagnóstica será mucho mayor que si no la rompe. La ruptura de la unidad del equilibrio neurovegetativo agrava el pronóstico de cualquier signo, ya que indica que el signo que la provoca no es suficientemente importante para producir la disarmonía en el equilibrio neurovegetativo, aunque éste esté muy localizado. Esto que hemos trabajado hoy, hemos trabajado todo lo que es la parte hasta sistema digestivo. Nos queda faltando el neural endocrino, pero no lo vamos a dedicar hoy, sino que lo dedicamos para la clase completamente después.